Bueno, adelante, ya pueden iniciar. El aparato respiratorio se desarrolla a partir del divertículo respiratorio y este a su vez lo hace el intestino anterior. Bueno, del intestino anterior, que es una porción del intestino primitivo. Desarrollo y anomalías del aparato respiratorio. Siguiente. El aparato respiratorio se desarrolla a partir del divertículo respiratorio y este a su vez lo hace del intestino anterior, que es una porción del intestino primitivo. El intestino primitivo surge como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del una porción del endodermo derivado de la gastrulación se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo. En la imagen podemos apreciar cortes sagitales de embriones en diferentes fases del desarrollo, donde se observa este plegamiento cefalocaudal y lateral. En la imagen A es un embrión premítico. El plegamiento no está en evidencia de diferenciar la membrana orofaringea y la membrana cloacal. En el embrión el plegamiento ya es más evidente. Se distingue la cavidad pericárdica y dos sacos en la región cefálica y la región caudal, que van a ser posteriormente el intestino anterior y el intestino posterior. En la imagen C tenemos un embrión de 14 somites. Se aprecia el tubo cardíaco y la membrana orofaringea y la membrana cloacal. Y en la imagen D es un embrión al finalizar el mes. Ya está conformado el intestino primitivo. Se distingue y también el intestino medio. El alantoides y el saco vitelino quedan por fuera del embrión. Siguiente. Bueno, el intestino primitivo se divide en tres porciones. El intestino anterior, ubicado en la región cefálica, el intestino medio, ubicado en la región central, y el intestino posterior en la región caudal. Siguiente. Bueno, en la imagen se aprecia mejor las divisiones. El intestino anterior se va a dividir en dos. El primero es el intestino faríngeo o faringe, que se extiende desde la membrana orofaringea hasta el divertículo respiratorio. Esta porción es en particular importante para el desarrollo de la cabeza y el cuello. El resto del intestino anterior se ubica caudal al divertículo respiratorio y se extiende hasta el esbozo hepático. El intestino medio va a tener una comunicación temporal con el saco vitelino a través del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. El intestino medio se extiende desde la parte más caudal del esbozo hepático hasta el sitio de unión de los dos tercios derechos y el tercio izquierdo del colon transverso. Y por último, el intestino posterior, que se extiende desde el sitio de unión del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Siguiente. Bueno, teniendo claro esto, vamos a enfocarnos en el divertículo respiratorio, que me va a dar origen a las diferentes estructuras que conforman el aparato respiratorio: nariz, tráquea, bronquios y posterior los pulmones. Entonces, alrededor de la cuarta semana aparece el divertículo respiratorio, una evaginación de la pared ventral del intestino anterior. Esta aparición está marcada por el incremento de ácido retinoico que se sintetiza del mesodermo adyacente. Este incremento induce a una regulación positiva del factor de transcripción TBX4, que se expresa en el endodermo del tubo intestino, lugar donde aparece el divertículo respiratorio.
El factor de transcripción TBX4 me va a inducir a la formación de la yema pulmonar, es decir, al divertículo respiratorio, a su crecimiento continuo y a la diferenciación de los pulmones. Siguiente. En la imagen se aprecia el divertículo respiratorio, tiene como una forma de saco y es una evaginación de la pared anterior del intestino. También se aprecia la relación que posee con el corazón, con el estómago y con la yema hepática. Importante señalar que el epitelio de la laringe, de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones es de origen endodérmico, mientras que el tejido cartilaginoso, muscular y conectivo de la tráquea y de los pulmones va a ser de origen mesodermo visceral o esplánico. Siguiente. Las crestas traqueosofágicas. Las crestas traqueosofágicas son dos rebordes longitudinales que a medida que se van uniendo van a separar el divertículo del intestino anterior y van a formar el tabique traqueoesofágico. Al separarse el divertículo del intestino anterior, el intestino anterior queda dividido en dos porciones. Una dorsal, que va a representar el primordio de la orofaringe y el esófago, y una ventral, que vendría siendo el tubo laringiotraqueal. Siguiente. En la imagen se puede observar cómo el divertículo, a medida que se va desarrollando de manera caudal, las crestas traqueoesofágicas se van uniendo para separarlo del intestino anterior y así formar dos estructuras, en la parte dorsal el esófago y en la parte ventral la tráquea. Se sigue desarrollando el divertículo y va a formar la tráquea, el aparato respiratorio va a estar comunicado con la faringe a través del orificio laríngeo. El divertículo respiratorio se sigue desarrollando y va a formar la tráquea y dos sáculos laterales, que son las yemas bronquiales primarias. Alrededor de la quinta semana, estas yemas van a dar origen a los bronquios primarios, derecho e izquierdo, y se van a seguir desarrollando sucesivamente. A continuación, mi compañero Álvaro Rodríguez. ¿Me escuchan? Sí, Álvaro, adelante. Ok, yo les voy a hablar específicamente de lo que sería la formación de la laringe, la tráquea, los bronquios y... sí, la formación de la laringe, la tráquea y los bronquios. Vamos con la laringe. El revestimiento interno de la laringe va a estar determinado gracias al endodermo, mientras que los cartílagos y músculos van a pertenecer a lo que sería el mesénquima de los arcos faringios, cuarto y sexto. Incluso la proliferación de este mesénquima va a permitir que el orificio laringio tenga un cambio que pase a ser de una hendidura sagital a una abertura en forma de T. Asimismo, de este mesénquima anteriormente mencionado, vamos a tener la formación de los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides que van a determinar la forma adulta del orificio laringio. Mientras estos cartílagos van desarrollando, el epitelio de la laringe va a experimentar como una proliferación que va a permitir cerrar su luz de forma transitoria. Más o menos a la 10ª semana de desarrollo tendremos lo que sería la recanalización, donde van a aparecer un par de nichos laterales que van a darse como los ventrículos laringios, y posteriormente estos ventrículos laringios van a estar como limitados por unos rebordes mucosos que van a derivar en los pliegues o cuerdas vocales y los pliegues vestibulares. Ya que la musculatura de la laringe deriva del mesénquima de los arcos faringios cuarto y sexto, la inervación va a estar dada por el nervio vago o nervio craneal número 10. Asimismo, los derivados del cuarto arcofaringio van a estar inervados por el nervio laringio superior, mientras que los derivados del sexto arcofaringio van a estar inervados por el nervio laringio recurrente. Y por último, la epiglotis. Recordemos que la epiglotis es un órgano que interviene en cerrar la abertura superior de la laringe en el momento de la deglución. La epiglotis va a nacer gracias a la porción caudal de la eminencia hipofaringia. Recordemos que esta eminencia es un relieve que sale de los extremos ventrales del tercer y cuarto arcofaringios. Y
la parte rostral de lo que sería esta eminencia vamos a tener lo que sería el tercio posterior de la lengua o porción faríngea. Incluso durante los 3 primeros años de vida postnatal encontraremos un crecimiento de lo que sería la lengua, esta zona, pues. Siguiente lámina, por favor. En estas 4 imágenes notamos una evolución. La letra A son de 4 semanas, la letra B simboliza las 5 semanas, la letra C las 6 semanas y la letra D la semana número 10. Como podemos notar, hay un cambio en lo que sería el orificio laringio. Como vemos, pasa a ser es como una abertura más pequeñita, pero después va agarrando esa forma de T. Y notamos la aparición de lo que sería la epiglotis. Siguiente lámina. Ok, formación de tráquea, bronquios y pulmones. Recordemos de que la yema pulmonar o respiratoria se va a separar del intestino anterior y desde este punto vamos a tener la formación de la tráquea y las yemas bronquiales primarias. A la 5ª semana de estos bronquios principales vamos a tener derivados que son los bronquios secundarios. En el lado derecho tendremos 3 bronquios secundarios, mientras que en el lado izquierdo tendremos 2 bronquios secundarios. Incluso estos bronquios secundarios van a prefigurar lo que serían los lóbulos. Por ejemplo, si notamos la imagen que está a la derecha de esta diapositiva, vemos que en la letra B están prefigurándose los lóbulos. Vemos 3 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo. Posteriormente, ¿qué tenemos? Que mientras se va dando esta evolución, las yemas pulmonares se van van expandiéndose. E incluso los canales pericardio-peritoneales, que son estrechos al principio, se van a llenar gracias a las yemas pulmonares. Luego de la aparición de estos canales pericardio-peritoneales, tendremos la formación de la cavidad pleural primitiva. ¿Cómo se va a dar eso? Ya que existen 2 pliegues conocidos como pliegues pleuroperitoneal y pleuropericardial que van a separar a este canal y el espacio restante pues va a formar a la cavidad pleural. Asimismo, tenemos en cuenta de que se localiza lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal se va a encontrar en la parte externa del pulmón, mientras que la pleura visceral en la pared de la parte interna de este cuerpo. Y el espacio entre la pleura parietal y visceral sería pues la cavidad pleural. Ya a nivel de la 7ª semana tendremos la aparición de los bronquios terciarios o segmentarios, específicamente 10 en el lado derecho y 8 en el lado izquierdo, por lo que se va a prefigurar lo que serían los segmentos broncopulmonares. Ya hacia el final del 6º mes tendremos lo que sería 17 subdivisiones. Para la vida postnatal se data de que existen 6 divisiones adicionales en el tema de los bronquios. Y todas estas divisiones van a estar determinadas por interacciones epiteliomesenquimatosas entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral o esplácnico que lo rodea. Y en cuanto a molécula señal, va a estar determinada por el factor de crecimiento fibroblástico. Siguiente página. En la letra A tenemos una visión ventral, damos la pleura parietal y la pleura visceral, y entre esas 2 pleuras estaría la cavidad pleural. Se nota la faringe, la tráquea y las yemas pulmonares. En la letra B tenemos una sección transversal donde notamos el pliegue pleuropericardial, que ya lo mencioné, y la yema pulmonar. Y en la letra C notamos la expansión, las divisiones constantes que se dan entre los bronquios pulmonares. A continuación, mi compañero Luis Parra. Yo les voy a hablar sobre las etapas del desarrollo pulmonar desde el punto de vista histogenético. Hasta el 7º mes de desde el 7º mes de desarrollo intrauterino se empieza la maduración pulmonar. Hasta el 7º mes de desarrollo intrauterino, los bronquiolos se dividen continuamente en conductos cada vez más pequeños y sus
conductos cada vez más pequeños y se vascularizan de manera constante. No. Disculpen, muchachos. Vamos a empezar otra vez. Es que ando un poquito nervioso. Maduración pulmonar. Hasta el séptimo mes de desarrollo intrauterino, los bronquiolos se dividen continuamente en, en conductos cada vez más pequeños y su vascularidad aumenta. La vascularización aumenta. Los bronquiolos respiratorios cúbicos son células que se ponen más planas y pequeñas y estas ayudan a la respiración. Y pues, ¿qué más puedo decir? Los alvéolos primitivos. A los alvéolos primitivos. Estos aparecen con el nombre que se unen en la parte estrechamente con los conductos capilares, los conductos linfáticos y las Si alguien quiere ayudar al compañero, lo puede hacer. Si alguien quiere ayudar al compañero, lo puede hacer. Sí, sí, adelante, joven, no se preocupe. Sí, sí, le escucho. Acuérdense que el seminario es una cuestión grupal, entonces traten de ayudarse mutuamente, ya que el compañero está un poquito nervioso para darle continuidad al seminario. Yo voy a complementar lo que dijo el doctor, nuestro compañero Luis, acerca de la maduración de los pulmones, ¿sí? Bueno, la maduración de los pulmones es una etapa que se divide en 4 fases. Etapa pseudoglandular, etapa canalicular, etapa sacular o de los sacos terminales y etapa alveolar. Como primera etapa tenemos la canalicular. Esta va de la semana 6 a la semana 16. En esta etapa se caracteriza porque los pulmones en desarrollo van a tener características similares desde el punto de vista histológico al de una glándula exocrina. De igual manera, la ramificación continúa, se forman los bronquiolos terminales y aún no están presentes los bronquiolos respiratorios. En la semana 16 van a estar los elementos de los pulmones, excepto los que intervienen en el intercambio de gases. Por lo tanto, en esta etapa no es posible la respiración, ya que no es posible el intercambio de gases y por ende los fetos que nacen durante esta etapa no son compatibles con la vida. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Okay. De igual manera se caracteriza porque en la etapa canalicular es una etapa que va muy de la mano con la etapa pseudoglandular. En esta etapa se caracteriza porque el tejido pulmonar va a adquirir una rica vascularización. De igual manera, los bronquiolos terminales alrededor de la semana 24 se van a dividir en 2 a 3 bronquiolos respiratorios que van a dar lugar a 3 o a 6 conductos alveolares que tienen forma tubular. En esta etapa se caracteriza porque la respiración ya es posible, debido a que la cantidad de capilares circundantes, sanguíneos y linfáticos van a ser los idóneos para facilitar el intercambio de gases. Más que todo, la respiración es posible en las últimas fases de la etapa canalicular, lo que va a permitir que los fetos prematuros puedan sobrevivir. Según Moore, nos dice que deben estar bajo cuidados intensivos, debido a que su sistema respiratorio y demás aparatos no están del todo maduros. Tenemos luego lo que es la etapa sacular o de los sacos terminales, que abarca la semana 26. En esta etapa, los sacos alveolares aumentan de tamaño y en cantidad. El tejido va a estar constituido por 2 tipos de células, epiteliales alveolares tipo 1 y epiteliales alveolares tipo 2. En este caso, las células alveolares tipo 1 son las que van a permitir el intercambio de gases. Se caracterizan por ser células escamosas. Y las alveolares tipo 2 aparecen más que todo hacia el final del 6º mes. Son células redondas y secretoras intercaladas entre las escamosas y estas van a producir tensioactivo.
o surfactante, que es un líquido rico en fosfolípido que va a evitar la elevada tensión superficial en la fase alveolo-aire. Siguiente diapositiva. Si quieres, me puedes dejar a mí continuar esta pedazo. Buscar. Ya más o menos estoy... Ok, está muy bien. Se me acabó un poco. Ok. Ok. Voy a prender mi cámara. Los movimientos respiratorios del feto comienzan antes del nacimiento u ocasionan la aspiración del líquido amniótico. Y después del 6º mes aparece una nueva célula, que serían las células epiteliales tipo 2, que estas están encargadas en la producción del surfactante, que estas ayudan a que contienen el líquido de los pulmones, que es el cloro, proteínas y moco, que estas bien tienen un alto contenido de fosfolípidos y se encuentra y esta ayuda a reducir la tensión superficial. A ver, los movimientos de efectos comienzan antes del nacimiento y ocasionan la aspiración de líquido amniótico. Estos movimientos son importantes porque estimulan el desarrollo de los pulmones y producen en condiciones en el momento de y ocasionan el condicionamiento de los músculos de la respiración. Cuando se inicia la respiración de los pulmones, se absorbe rápidamente por los capilares sanguíneos y linfáticos. Cuando el líquido es reabsorbido de los sacos alveolares, el surfactante, cuando el líquido es reabsorbido en los sacos alveolares, el surfactante permanece depositado de una forma delgada en la capa de los fosfolípidos, sobre la membrana de las células alveolares. Al entrar aire en los alvéolos con la primera respiración, la capa del surfactante impide que se produzca una interfase de aire-agua de alta tensión superficial. Si no existiera esa capa lipídica de surfactante, se pudiera crear un colapso alveolar durante la expiración. El crecimiento en los pulmones en el periodo postnatal obedece principalmente al incremento de número de bronquiolos respiratorios y de los alvéolos. Se calcula que en el momento del nacimiento solo existe una sexta parte de los alvéolos que corresponden en una persona adulta. Los restantes se forman en los primeros 10 años de vida. Postnatal, por el proceso de aspiración continua de nuevos alvéolos primitivos. Siguiente, por favor, doctor. Esta es la parte del tensioactivo. La presencia de sacos alveolares y el tensioactivo es suficiente para permitir la supervivencia de un recién nacido prematuro. Los recién nacidos prematuros lo poseen en pequeñas cantidades. El síndrome de dificultad respiratoria SDR y enfermedades de membranas hialinas, que es HM. Su falta genera comienza hacia la semana 20. Los recién nacidos prematuros poseen en pequeñas cantidades. Al cabo de la semana 26 a la 28, después de la fecundación,
la presencia de sacos alveolares. El tensión activo es suficiente para permitir la supervivencia de un recién nacido prematuro. Por consiguiente, un feto nace antes de término a cabo de 24 a 26 semanas. Después de la fecundación logra sobrevivir y se recibe en cuidados intensivos. Sin embargo, pueden sufrir dificultades respiratorias debido a la falta de tensioactivo y a que los pulmones no son capaces de proporcionar un intercambio de gases satisfactorios. Y la supervivencia de esos recién nacidos ha mejorado con el empleo prenatal. A continuación, mi compañera Luz Karen. Ok, doctor. Voy a complementar un poco lo que habló nuestro compañero Luis, antes de hablar como tal mi punto, que son las anomalías del aparato respiratorio. Antes que todo, quisiera decir que pues, en el caso de los movimientos respiratorios fetales, estos se inician antes del nacimiento y se caracterizan porque van a permitir estimular el desarrollo de los pulmones y acondicionar los músculos del aparato respiratorio. Se caracteriza porque al momento del nacimiento, cuando se inicia la respiración, una gran cantidad del líquido pulmonar que está contenido en los pulmones antes del nacimiento, el cual cuyos componentes vienen siendo tensioactivo, viene siendo una gran cantidad de proteínas, pocas proteínas y una gran cantidad de mucosa secretada por las glándulas bronquiales. En este caso, este tensioactivo va a aumentar en las 2 últimas semanas antes del nacimiento en los pulmones y va a ser absorbido por los capilares sanguíneos y linfáticos, mientras que una pequeña parte va a ser expulsada a través de la tráquea y los bronquios al momento del parto. Se caracteriza porque el tensioactivo se sintetiza alrededor de la semana 20 y cumple un papel muy importante, ya que se adhiere a los sacos alveolares, permitiendo que estos no colapsen, a lo que se le denomina atelectasia. De igual manera, se caracterizan porque los tensioactivos es de gran importancia, ya que como mencioné, se sintetizan en la semana 20. Por lo tanto, los fetos que nacen antes del término no son compatibles con la vida debido a que la cantidad de tensioactivos y sacos alveolares no es el idóneo. De igual manera, quisiera resaltar los factores que intervienen en el desarrollo de los pulmones, que son una serie de vías de señalización reguladas por ciertos genes. Entre ellos se encuentra, no se encuentran en estas diapositivas, pero los voy a mencionar que me parece importante, el factor tiroideo 1, el factor nucleico de hepaticitos, GATA6, GATA6, el receptor del ácido retiónico, de igual manera los genes HOX y el factor de crecimiento fibroblasto 10, que es el que va a permitir la proliferación de las yemas bronquiales, y Sony Hit-Hayhock en este caso regula esa proliferación. También se encuentra la vía WNTB7B, que es muy importante porque contribuye a la proliferación mesenquimática y también contribuye a permitir el desarrollo de la vascularización del tejido pulmonar. Asimismo, complementándolo acerca de los movimientos respiratorios fetales, estos después del nacimiento van a permitir que el aire llegue a los pulmones y estos se expandan y llenen la cavidad. Se estima que en cuanto a los alvéolos, que en los recién nacidos hay 150 millones de alvéolos primitivos y el resto se forma después del nacimiento. El 95% de los alvéolos maduros se forman después del nacimiento. En este caso se dice que entre los 3 a 8 años van a haber 300 millones de alvéolos primitivos, que es el número que representa a los alvéolos en un pulmón adulto. Ahora sí, doctor, si quiere, puede pasar a la diapositiva de las anomalías del aparato respiratorio, por favor. Ok. Ok. En el caso de las
anomalías del aparato respiratorio, vamos en dos grupos, la laringe y de la tráquea, al cual tenemos la estenosis, que en el caso de la atresia se caracteriza. Atresia es una anomalía congénita que quiere decir falta de luz en un órgano hueco, en este caso obstrucción de la tráquea. Aquí en este caso podemos ver como en esta imagen se puede observar muy bien lo que es la atresia, que es la falta de luz de un órgano hueco. Aquí en este caso tenemos, en el caso de la tráquea, también se puede presentar por la presencia de un material fibroso o cordón fibroso que obstruye el aire a nivel de la tráquea, generando lo que se le conoce como atresia traqueal incompleta. En el caso de la estenosis quiere decir disminución es una anomalía congénita que es disminución de luz en un órgano hueco, en este caso estrechamiento de la tráquea, como podemos ver en este caso, en la tráquea se hace un pequeño estrechamiento, como podemos ver aquí. De igual manera se caracteriza porque la atresia y la estenosis se deben a una separación desigual del intestino anterior entre la tráquea y entre el esófago. En el caso de la fístula traqueoesofágica, es una anomalía congénita que se debe a una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago. Aquí podemos ver en la imagen C los diferentes tipos de fístulas traqueoesofágicas, tanto en el nivel superior, en el nivel medio y en el nivel inferior. Siguiente diapositiva. Tenemos como siguiente anomalía la hendidura laringotraqueoesofágica. La hendidura laringotraqueoesofágica es una comunicación posterior y anómala entre la laringe y entre la faringe que se proyecta hacia el esófago y hacia la tráquea. En este caso, la laringe y la porción craneal de la tráquea mantienen conexión con el esófago. En esta imagen podemos observar normalmente cómo es la disposición de la tráquea y la laringe con su epiglotis y los cartílagos, aritenoides, cricoides y esófago. En la siguiente imagen, aplicada hacia la derecha, podemos observar cómo es la hendidura traqueoesofágica, laringotraqueoesofágica, que es, como mencioné, la comunicación anómala entre estas estructuras. Y debajo de esta imagen podemos observar otros tipos de hendidura laringotraqueoesofágica, que está lo que es la supraglótica interaracnoidea, la hendidura cricoidea parcial, la hendidura cricoidea total y la hendidura laringotraqueoesofágica, que es la que acabo de mencionar. Posterior a esto tenemos el divertículo traqueal. Se caracteriza por ser una prolongación de tipo bronquial que se genera en la tráquea. Podemos verla aquí, que este divertículo traqueal puede llevar a la expresión de un lóbulo traqueal en el pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. Como consiguiente, tenemos las anomalías de los pulmones. Entre las más importantes se menciona la agenesia pulmonar. La agenesia pulmonar es la falta de desarrollo de una yema pulmonar. En este caso, por lo general es unilateral, la cual es compatible con la vida. Podemos observar en esta parte cómo hace falta en una cavidad del cuerpo el desarrollo de la yema pulmonar. De igual manera, en esta imagen, que es una representación de rayos X, podemos evidenciar de igual manera la falta del pulmón. En el caso de la hipoplasia pulmonar, es la acusada reducción del volumen pulmonar y acompañado de atrofia a nivel del tejido arterial. En este caso podemos observar cómo uno de los pulmones se encuentra en acusada reducción a comparación del otro. Y en esta imagen también podemos evidenciarlo con mayor facilidad. Posterior a esto tenemos el lóbulo de la vena asigo. Esta es una anomalía que se genera en el pulmón derecho. Se debe a que el bronquio apical crece en sentido craneal, siguiendo una porción medial al callado de la vena asigo. Luego tenemos el pulmón accesorio. El pulmón accesorio se genera en el pulmón izquierdo, también se le denomina secuestro pulmonar. Se debe a la presencia de un pulmón accesorio en la base del pulmón izquierdo y se caracteriza por ser de origen sistémico. Y por último, pero una de las más importantes, el síndrome de la dificultad respiratoria,
que se debe a la disminución de tensioactivo debido a la falta de desarrollo de las células alveolares tipo 2, que recordemos que estas son las que se generan en la etapa sacular, que son las que permiten la producción de este tensioactivo, que como se menciona, el tensioactivo es el que evita la elevada tensión superficial en la fase alveolo-aire. El síndrome de dificultad respiratoria afecta el 25% de los recién nacidos, predominando en los fetos prematuros. Normalmente estos fetos nacen con dificultad respiratoria y con fatiga, y es importante resaltar que este síndrome es tratado con glucocorticosteroides, el cual se aplica en la gestación para acelerar el desarrollo de los pulmones y de igual manera la producción de tensioactivo. Siguiente diapositiva. En esta imagen podemos observar con mayor facilidad los tipos de anomalía. Aquí tenemos una distribución de la tráquea esófago, que son dos tubos que normalmente deben encontrarse separados. En el caso de la atresia, aquí podemos ver la atresia. Aquí en este caso podemos ver solamente la fístula, que es la comunicación entre la tráquea y el esófago. En este caso podemos ver una combinación de atresia y fístula en el segmento superior. Aquí en esta, una atresia y fístula en el segmento inferior, y una atresia y fístula en ambos segmentos. Inferior a esto podemos observar las anomalías de los pulmones. Como mencioné, la agenesia pulmonar, que es la falta de desarrollo de una yema pulmonar. En este caso podemos observarlas señaladas por la flechita amarilla, y en el agenesia pulmonar, y en el caso de la hipoplasia pulmonar, que es la disminución del volumen pulmonar, la acusada reducción, como podemos observar en ambas imágenes. Muchas gracias, doctor, por atendernos, y de verdad espero que pues haya sido de su agrado. Muy bien, chévere, perfecto. Bueno, vamos a hacer algunas acotaciones. Realmente el seminario estuvo bastante bien, bastante completo. Hubiese sido interesante que hubiesen colocado algunas láminas sobre lo de la maduración pulmonar, pero lo dijeron bastante bien, así que no se preocupen mucho por esa situación. De todos modos, yo voy a tratar de complementar aquí algunas cosas, ¿no? Algunas cositas que son importantes de hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, pongan atención a lo siguiente. Lo que hablaron del ácido retinoico es importante, porque él influye en el aspecto y la localización del esbozo respiratorio. Una deficiencia de vitamina A o de ácido retinoico puede condicionar malformaciones graves como las fístulas traqueoesofágicas, la hipoplasia pulmonar, la agenesia pulmonar. Sobre todo la agenesia pulmonar izquierda es más frecuente que la agenesia pulmonar derecha. Y la deficiencia de la vitamina A, como usted lo mencionó, regula el factor fibroelástico de crecimiento número 10 y también la formación del intestino anterior. ¿Okay? Lo que mencionaron del mesodermo esplánico es importante porque ahí están ubicadas células de la cresta neural y por lo tanto eso también hay que mencionarlo, ¿no? Bien. En cuanto a la tráquea, bronquios y pulmones, ¿no? Ellos, como ustedes los explicaron, derivan del intestino anterior a nivel de la cuarta bolsa faríngea y, exacto, interviene el factor TBX4 que determina la presencia de un surco que sigue el esbozo endodérmico del intestino anterior, ¿ok? Para que se produzca el surco laringotraqueal que crece inmerso en el mesénquima esplénico. Eso es bastante importante. Bueno. Después del nacimiento, hay una cosa interesante que tienen que entender, ¿no? En el mesénquima circundante es donde se van a formar los primordios de los segmentos broncopulmonares, que eso más o menos se produce a las 24 semanas. Es decir, la situación comienza a la 6ª semana con la formación de unos bronquios principales que evidentemente son asimétricos. Lo explicaron bien, el derecho y el izquierdo. Sin embargo, en el derecho hay uno superior y uno inferior, pero es del inferior que se divide en dos.
No es que van a salir 3 desde el inicio. En el derecho hay un superior y un inferior como en el izquierdo, solo que en el lado derecho del brote inferior del bronquio secundario es donde se van a subdividir en 2 y entonces por eso es que se producen 3 lóbulos. Después de la 7ª semana, esos bronquios secundarios se subdividen en broncos terciarios y segmentarios, que son aproximadamente 10 derechos y 8 o 9 izquierdos, que ustedes lo dijeron muy bien. Y en el mesénquima circundante, que es donde ya empieza el mesodermo esplénico a hacer su función, entonces ya empiezan a ver los primordios, evidentemente, de los segmentos broncopulmonares a las 24 semanas y se producen 17 generaciones de ramas bronquiales y bronquios respiratorios. Después del nacimiento se sigue duplicando y se producen 7 generaciones más de ramas bronquiales y más o menos es el desarrollo broncopulmonar termina entre los 8 y 10 años de edad. ¿Ok? El patrón, hay 2 cosas importantes que hay que diferenciar. Uno es el patrón de ramificación y el otro es el patrón de desarrollo del pulmón. En el caso del patrón de ramificación, es regulado por el mesodermo esplénico que rodea al endodermo, interviene el factor de crecimiento fibroelástico 10 e interviene un proto-oncógen NMIC. Ese patrón es un patrón combinado por la expresión de varios genes, y tú los mencionaste, los OX3, 4 y 5 y los OXB 3 a 6. Esos OXB de 3 a 6 son los que están encargados de la especificación regional de las vías respiratorias. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso de la tráquea, estamos hablando de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que se alterna con células caliciformes y basales. Pero, a medida que la tráquea va descendiendo, ese epitelio va cambiando. Entonces, inicialmente, caudalmente, ese epitelio se va a transformar en un epitelio ciliado simple, un epitelio columnar, un epitelio cúbico, células bronquiales no ciliadas que se llaman células claras, que son secretoras, que están a nivel de los bronquios terminales, a nivel de los bronquiolos respiratorios, un epitelio cúbico, y a nivel de los sacos alveolares van a aparecer las células que se llaman neumocitos 1, que son epiteliales escamosas, y los neumocitos 2, que son epiteliales cúbicas, que sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Okay? En el caso de los pulmones, tienen que entender que hay una diferencia muy interesante en esto. En la tráquea tenemos lámina propia, submucosa, músculo liso y cartílago hialino. Pero ese cartílago hialino en la tráquea está incompleto porque en la parte posterior tiene entre los anillos del cartílago hialino hay unas fibras musculares que son de músculo liso. Pero en los bronquiolos terminales no hay cartílago, solo hay estroma pulmonar, células endoteliales, intersticiales, macrófagos, pero sí hay fibras importantes de colágeno, elastina y reticulina. Bien. Vamos a ver aquí lo que yo les estaba explicando ahorita. Los genes involucrados en el desarrollo del pulmón son los genes OXA5, OXB3, 4, 5 y 6. Porque ahí depende mucho la plasticidad del epitelio. Y por eso es que una cosa es la ramificación bronquial y otra cosa es el desarrollo del pulmón, para no mezclar las dos cosas que no sean, que se piensen que sean iguales, ¿no? La diferencia morfológica de los pulmones derecho e izquierdo está regulada por unos genes, que son muchos. Por ejemplo, el factor de crecimiento fibroelástico beta, el LEFT1, el LEFT2, el gen nodal y el PIX2. Esto es un poquito importante porque puede aparecer una pregunta donde diga en la diferencia morfológica de los pulmones qué factores influyen en términos generales. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre, este sí es un tema importante y aquí nos vamos a demorar un poquitico sobre lo de la maduración pulmonar. Las etapas están perfectas y está muy bien que los hayan dicho, lo único que tenían que haber hecho 1 o 2 laminitas, al menos para comparar las etapas pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar, pero yo se las voy a resumir,
Entonces, en la etapa pseudoglandular, que ocurre entre las semanas 5 y 16, ¿qué es lo más importante? Bueno, se llevan a cabo más o menos de 12 a 13 divisiones en las vías aéreas. Participa ese factor nuclear homólogo 4 del hepatocito que tú lo mencionaste, por lo tanto está muy bien. Se caracteriza por la presencia de túbulos respiratorios cubiertos internamente de epitelio columnar de origen endodérmico. Los túbulos están rodeados de tejido mesenquimático y se originan formaciones de vasos sanguíneos paralelos a los conductos aéreos, y la proliferación mesenquimática está relacionada con el gen Sony-GDH. En la etapa canalicular, entonces ya comprende desde las 16 a las 27 semanas. Hay un crecimiento importante de los túbulos respiratorios y ya evidentemente se empiezan a observar bronquios y bronquiolos terminales. El mesénquima que lo rodea se hace mucho más vascularizado. A la semana 24 ya existe una división franca de bronquiolos terminales que forman bronquiolos respiratorios, sacos terminales y alvéolos primitivos. Y una cosa importantísima, se forma la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? Que esa membrana alveolo-capilar, las células todavía son primitivas y están tapizadas por células cúbicas que son precursoras de los neumocitos. Y se inicia en esa etapa la producción del surfactante pulmonar. También se dice que en esta etapa se pasa de un pulmón incompatible con la vida a uno potencialmente viable. Y aquí interviene nuevamente el factor de transcripción nuclear homólogo del hepatocito, los factores de transcripción estiroideos y el factor nuclear 3-alfa del hepatocito. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué etapa de la maduración pulmonar ya se puede hablar de un pulmón potencialmente viable? En la etapa canalicular. ¿Cuándo aparecen los primeros, los neumocitos en términos general? En la etapa canalicular. Por ejemplo, entonces esos son los detalles que yo quiero que se refuercen. En la etapa sacular, ¿ok? También llamada de saco terminal, ya corresponde desde la semana 26 al término, y aquí ya se diferencia ese neumocito único en dos tipos de neumocito. Primero aparece el neumocito 2 y luego aparece el neumocito 1. Tengan cuidado con eso. Primero se diferencia el neumocito 2 y segundo se diferencia el neumocito 1. ¿Y de dónde vienen esos neumocitos? Vienen de unas células cúbicas que se llaman neumocitos en términos generales. Los neumocitos 2 son los que van a producir el surfactante pulmonar. Pero ese surfactante pulmonar, ¿dónde está? En el aparato de Golgi del neumocito 2 y se produce en forma de láminas que se llaman cuerpos lamelares. No se les olvide eso. Y los cuerpos lamelares son los que tienen la sustancia tensoactiva que después segregan a la luz del bronquiolo y del alvéolo para que tapice y se produzca lo que se llama la tensión tensoactiva para evitar el colapso. Y esos son fosfolípidos representados como lecitina y esfingomielina, ¿ok? Y el neumocito 2 solamente participa en el desarrollo de la membrana alvéolo capilar. Entonces, ¿qué es la membrana alvéolo capilar? Entonces, la membrana alvéolo capilar está formada por el neumocito 1, ¿verdad? Que forma parte del epitelio alveolar, la lámina basal del alvéolo, el intersticio, la lámina basal del capilar y la célula endotelial. Esas 5 estructuras forman la membrana alvéolo capilar. ¿De acuerdo? Bien. Porque estas son cosas que tienen que aprendérselas porque esto es importantísimo, ¿ok? Lo que ustedes dijeron está muy bien, acuérdense que esto lo que estamos haciendo es complementar. En la etapa alveolar es la que se llama etapa postnatal y ocurre la formación de las bolsas alveolares o los alvéolos definitivos. Esta etapa se extiende por años, por muchísimos años, ¿ok? Evidentemente los alvéolos pues siguen revestidos de neumocitos tipo 2 y neumocitos tipo 1 y se dice que la etapa alveolar es la unidad estructural básica del pulmón. En la etapa alveolar se caracteriza porque aparece la unidad estructural básica del pulmón que está representada por los lobulillos pulmonares.
Y esos lobulillos pulmonares están formados por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar. Esto también puede ser una pregunta del examen, igual que cómo está formada la membrana alveolo-capilar. Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, también existe otra estructura que se llama tabique interalveolar, que ya es más propio del alvéolo, ya no forma parte de la membrana, pero sí es más propio del alvéolo, que es lo que permite la separación de un alvéolo a otro y está formado por el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, las células endoteliales y las células intersticiales y los vasos sanguíneos, evidentemente. El alvéolo mide aproximadamente 0.3 milímetros al nacer. Hay aproximadamente de 20 a 50 millones de ellos al nacer, pero en la vida adulta hay de 300 a 800 millones. Eso los mencionaron ustedes. Lo que pasa es que ustedes se quedaron con el número bajo de 300 millones. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuál es la superficie de intercambio en metros cuadrados que tiene el pulmón? Porque se supone que el pulmón sirve como un mecanismo de intercambio entre CO2 y oxígeno cuando el pulmón empieza a funcionar. Bueno, aproximadamente de 75 metros cuadrados. Háganse cuenta, una habitación de 10 metros de largo por 7.5 metros de ancho y extiendan el pulmón ahí y se dan cuenta que esa es la superficie de intercambio gaseoso del pulmón. 75 metros cuadrados. ¿Ok? Ok. Bien, los movimientos respiratorios. ¿El bebé en la barriga de la mamá respira? Sí. Y comienzan más o menos a las 12 semanas y son más regulares a las 34 semanas. Y están mediados por fenómenos de anoxia y por la glucosa. ¿Ok? Bueno, a ver, los neumocitos 1 es una célula plana con un núcleo central, con un citoplasma escaso, tiene prolongaciones citoplasmáticas. Eso se hace está diseñado de esa manera para cubrir la mayor parte de la superficie alveolar, un 95%. Entonces, si de repente a ustedes les preguntan el neumocito 2 qué función tiene, pues prácticamente cubre la mayor parte de la superficie alveolar. Forman parte de la membrana de intercambio gaseoso, que es la membrana alveolar, y corresponde a un 7 al 9% de total de las células alveolares. El neumocito 2 es una célula cúbica, tiene un tamaño mayor que el neumocito 1, es mucho más grande, el núcleo es esférico, es muy activo metabólicamente, más o menos cubre un 5% de la superficie alveolar, corresponde al 14 al 16% de las células alveolares. Prácticamente están ubicados en un nicho en el tabique interalveolar, es una célula secretora, y ya les expliqué lo que produce, ¿no? Prácticamente los cuerpos lamelares. Esos cuerpos lamelares se producen en el aparato de Golgi, se van en el órgano de Golgi, en un organelo, y llegan a la porción apical del neumocito 2 y ahí se liberan, ¿ok? Para darle ese poder o esa propiedad de tensoactividad a la membrana alveolar para evitar que el alvéolo se colapse. Entonces, fíjese, ¿quién produce el surfactante pulmonar? Pues el neumocito tipo 2. ¿Y qué es el surfactante pulmonar? Pues el surfactante pulmonar está compuesto por fosfolípidos, que son la lecitina y la fibromielina, algunas proteínas y otros lípidos neutros. ¿Ok? Esta producción está modulada por hormonas como el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. Y por eso es que en las madres diabéticas el riesgo de presentar un bebé con un síndrome de dificultad respiratoria al recién nacido es mucho más alto que en cualquier otra persona. Entonces, es importantísimo que la mujer, antes de quedar embarazada, se haga las pruebas de despistaje de riesgo para diagnosticar a tiempo un problema de hiperglicemia o una potencial diabetes gestacional. ¿Ok? Entonces, este surfactante pulmonar, de nuevo, está sintetizado por el aparato de Golgi, se almacena en los cuerpos lamelares, la producción se inicia entre las 24 y las 28 semanas,
A las 35 semanas ya se segrega por exocitosis, es decir, liberación hacia el exterior, se distribuye en la superficie de los alvéolos y la función primordial de ese surfactante pulmonar es reducir la tensión superficial y facilitar la expansión pulmonar, favoreciendo el intercambio de los gases. Ahora, ese surfactante pulmonar está compuesto ¿por qué? Por un 90% de los fosfolípidos, que ya los mencionamos, lecitina y fingomielina, pero hay un 10% de proteínas, que son 4, la A, la B, la C y la D. Entonces, parece ser que cuando hay un déficit de la proteína B, entonces aparentemente vamos a tener problemas pulmonares porque el surfactante como que no es muy estable. Y por eso es que los factores, por ejemplo, en los niños prematuros, ¿verdad? Cuando se produce la enfermedad de la membrana hialina, los factores de riesgo son más importantes, son la prematurez, la diabetes materna, la deficiencia de la proteína B, ¿verdad? Que es una proteína alveolar. También se recomienda, alguien mencionó que el líquido amniótico, pues claro que entra a los pulmones y ese líquido, la presión de ese líquido amniótico a través de todo el tracto bronquiopulmonar condiciona también un estímulo en la formación celular, en la proliferación celular. Y por eso es que siempre se recomienda el parto. El parto es una situación fisiológica y de estrés que permite que con las contracciones uterinas y esa hipoxia, el bebé trate de liberar la mayor cantidad de líquido residual en los pulmones y por lo tanto siempre los niños productos de un trabajo de parto van a tener menos riesgo de tener un problema respiratorio que un bebé obtenido a través de la cesárea. Como complemento, porque en algún momento a ustedes le van a decir, ay, que a una vecina le nació un niño y el niño está malo respiratoriamente. Mire, la clínica de la enfermedad de la membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria se produce principalmente por deficiencia del surfactante, ¿no? Recuerde que el hecho de ser hijos de madres diabéticas u obesas, donde no se les ha hecho un buen diagnóstico y un buen tratamiento, aumenta el riesgo, la prematuridad, ¿no? Entonces, ese niño que ustedes van a ver, lo van a ver con muchas características, porque, bueno, no lo van a lograr ver porque él va directamente a la unidad de cuidados intensivos, pero cuando ustedes estén en el hospital se van a dar cuenta cómo los pediatras los diagnostican. ¿Por qué? Primero es el quejido, ¿verdad? Es como un cansancio al respirar. Después hay un aleteo nasal, es como que si las narices, las narinas, ¿verdad? Se expandieran como si fueran alitas de mariposa. Después empieza a utilizar los músculos respiratorios accesorios. Entonces ustedes van a ver que existe como una retracción o tiraje intercostal, supraesternal y subcostal. Lo van a ver respirando muy rápido y evidentemente los cambios de coloración de la piel porque empieza a producirse una cianosis. Ya para finalizar, ¿cuál es el porcentaje de las células pulmonares? Entonces, fíjense, miren, un 42% de las células son endoteliales, un 35% de las células son intersticiales, un 15% son los neumocitos 2 y un 1% son los un 9% son los neumocitos 1. Sin embargo, estos neumocitos 1 y 2 tienen un porcentaje tan bajo en el porcentaje común de lo que es el parénquima pulmonar que miren la importancia tan importante que tienen, la importancia tan relevante que tienen en la producción del surfactante pulmonar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer algo ahorita. Vamos a parar la... Ajá. Vamos a detener la grabación.